Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre algo que hace tiempo que no hablamos, pero que se vuelve necesario porque era lo que hacíamos todos los domingos en este canal. Y es un video de análisis, un poco más teórico, en vez de ver la contingencia, porque igual es importante que observemos cosas que son también a nivel de principios, teóricas, y ahondemos en ellas en vez de estar siempre viendo pasó esto, dijo esto otro, el político, etc. Y sé que esto no va a sacar tantas visitas como los videos normales, pero igual eso es lo importante. Y el día de hoy quiero que hagamos un análisis de un libro que me pareció muy interesante, que lo pueden ver aquí, que se llama El Manifiesto Neolibertario. Está en inglés aquí, pero lo vamos a observar. Y que me pareció muy interesante porque le di una lectura ya que está teniendo cierta influencia dentro de algunos grupos más bien libertarios dentro de Argentina, más que nada. Y es hecho por Samuel Edward Konkin III, que es el fundador de una rama anarquista que es derivada del anarcocapitalismo, que se llama el agorismo. Y vamos a explicar un poco en qué es el libro, no todo detalle, aunque igual es un libro muy pequeño, dependiendo de la edición, puede tener entre 35 a 70 páginas, dependiendo de cómo está estructurada las letras. El mío tiene cerca de unas 147 páginas, pero porque incluye también críticas de Rothbard y otros autores libertarios que hicieron críticas al texto y Edward Konkin les respondió, habiendo una muy buena crítica de Rothbard, pero no vamos a entrar en eso, sino que vamos a analizar el libro en sí, dando los detalles generales. Y hay que tomar en cuenta que Konkin fundó su propia rama del anarquismo, pero él era rothbardiano, pero empezó a derivar en un nuevo pensamiento que principalmente establecía un tema que podríamos llamar práctico a nivel de estratégico para llegar al tema de la anarquía o la libertad máxima a nivel de libre mercado a través de lo que él llamaba el ágora y con la creación de una serie de instituciones privadas que cumplirían ciertos roles, pero eventualmente esto dio paso a que empezaran a surgir ciertas variantes, yo diría que algunas con inspiración semi-marxista, aunque es también una derivación del libertarismo esto que saca, que lo acerca a una rama anarquista que incluso aceptada por algunos anarquismos de izquierda, porque plantea una estructura de lucha de clases de cierta manera, que es una mezcla, un punto intermedio entre la concepción de lucha de clases que tiene la izquierda marxista, mezclado con la concepción de lucha de castas, que podríamos decir que es una cosa que se subentiende y que después se desarrolla dentro del anarcocapitalismo, que es algo que postula Rothbard y algo que postula Hans Hermann Hoppe como un derivado. Lo vamos a explicar más adelante. Ahora, primero veamos un poco en qué consiste el libro. En la práctica, Konkin en su manifiesto neolibertario muestra una estructura para empezar a luchar contra el Estado, vamos a ver un poco más adelante si es que fue efectivo o no, pero en la cual propone que la mejor manera de debilitar al Estado y alcanzar el tema de la autonomía y la autodeterminación local no es a través de partidos políticos, no es a través de acción política, sino que se tiene que hacer practicando los principios de mercado, y eso es sacando más cosas del poder del Estado para eventualmente llevarlo a un punto de crisis, y él desarrolla algo así como un agorismo histórico, estableciendo etapas que ocurrirían y que eventualmente se pueda dar un traspaso tanto cultural como material a una sociedad completamente autónoma sin presencia estatal. Ahora, ¿cómo establece un poco esto? Lo hace valorando mucho las acciones que ocurren en el mercado negro, estableciendo que el ideal sería que el libertarismo comience a impulsar que todo pase de ser legal a ser completamente en el mercado negro, ya sea ilegal o despenalizado, ya que la lógica que ocupa Konkin es que el Estado se financia a través de impuestos. Eso solo lo puede recolectar con cosas que son legales. Por lo tanto, si es que podemos impulsar, de acuerdo a Konkin, en el agorismo, a través de un ágora, una estructura en la cual todo pasa a estar en el mercado negro, eventualmente el Estado va a llegar a un punto crítico, que no colapse inmediatamente, pero crítico, que lo puede permitir caer, y de esa manera, al estar fuera todo el Estado, va a empezar a funcionar todo más bien en anarquía de mercado y va a llevar a la caída del Estado propiamente tal. Ahora, esto es una cosa muy de un resumen rápido de eso, porque el libro ahonda mucho más en estos temas. Da ejemplos de dónde funciona ese tema del mercado negro. Cuando esto se escribió era 1980, entonces da muchos ejemplos de países soviéticos, comunistas, donde por regulación total hay mercados negros muy amplios que justamente funcionaban mejor que el sistema establecido, aunque haya habido mucho mercado negro, se demostró que eso no llevó al colapso de esos estados, llevó al colapso del comunismo, pero eso traspasó a otro tipo de estado, ¿no? Entonces, da un poco esa postulación, pero Konkin no se queda solo en que tienen que haber cosas en el mercado negro, eso ya es lo que ocurre, sino lo que él establece es que se tienen que dar dos situaciones más.
Uno, que aquellos que son libertarios o agoristas, como lo empieza a llamar, porque él dice que este es el libertarismo de izquierda, no porque ideológicamente sea muy distinto, aunque después empieza a variar, sino por las propuestas que hace. Pero lo que establece Conkin es que además de que empezar a impulsar que todo pasa al mercado negro, los agoristas o libertarios que están aquí deberían empezar a agruparse en territorio y formar comunidades que son libertarias de anarquismo de libre mercado, y que al mismo tiempo que se conforma eso, se deben organizar organizaciones privadas, que él llama tanto como de seguridad, como incluso de control ideológico, incluso menciona una parte del libro, que se encarguen de dirigir la cultura libertaria en un camino que sea justamente por el anarquismo de libre mercado y para evitar infiltraciones estatistas de los grupos más nefastos. ¿Y cuáles son esos según él? Los partidos políticos, en particular también los partidos políticos libertarios. Porque Conkin considera que los partidos políticos libertarios terminan siendo una herramienta de las estructuras oligárquicas, de la élite política, para mantener el estatismo y eventualmente, como el Estado siempre crece, para volver a sistemas corporativistas. ¿Por qué establece eso? Porque menciona que a medida que empiece a aumentar, y esto es parte de su agorismo histórico, el mercado negro, a medida que empiece a ingresar una cultura en la cual van a ser partícipes de ese impulso por partidos políticos libertarios, pero a medida que empiece a entrar una cultura antiestado, de rechazo a los políticos, de temas autónomos, van a surgir, y ese es su planteamiento, en los partidos libertarios un apoyo muy grande por las estructuras de la élite. ¿Por qué? Porque van a ver los minarquistas, que él considera enemigos acérrimos de la libertad, y de cierta manera tiene razón, son funcionales al estatismo, y que a ellos les van a empezar a dar todo este apoyo que antes se le daba a partidos de izquierda, de derecha, socialdemócratas, porque los grupos establecidos van a querer que no se disuelva el Estado, que no se pierdan ciertos privilegios, y por lo tanto van a intentar redirigir esa energía, como ocurrió en el siglo XIX, de ese libertarismo anti-Estado, hacia variantes minarquistas que después pasan a ser liberales clásicas, después ordoliberales, después socialdemócratas, así. Eso es uno de sus postulados. Y también están los grupos de control ideológico, o las organizaciones de seguridad, como las llama él. Y él postula que como eso puede llegar a ocurrir, lo de los partidos y el intento de subversión ideológica por parte de los estatistas, lo que tiene que existir, además de lo ya mencionado, esto del postulado de Conkin, son organizaciones de libertarios que se encarguen de mantener la pureza en contra de los estatistas del pensamiento ideológico para evitar infiltraciones por parte del estatismo y terminar con todo esto. Ahora, no especifica cómo van a evitar esas infiltraciones, suena muy similar tal vez a un comisario político, ¿no? Pero es parte de su postulado y a veces uno puede llegar a pensar que tiene cierta validez, ¿no? Eso es un poco lo que establece. Y de cierta manera esto fue bastante criticado por personas como Rothbard, que no voy a entrar en esas críticas porque eso creo que puede dar para otro video y otros autores, pero él también la respondió y es un postulado que es más bien estratégico más que ideológico, al menos en un inicio. De todas maneras, eventualmente Conkin tiene ciertas tendencias que lo llevan a postular algunos cambios en la doctrina libertaria, particularmente en la lucha de casta. ¿Por qué? Porque el libertarismo y el anarcocapitalismo, aunque no tienen el concepto de lucha de clases que tiene el marxismo, sí tienen el concepto de lucha de casta. ¿En qué sentido? Que Rothbard establece, y esto Hoppe lo hace en un sistema un poco más estructurado, pero también se ve en Conkin. Rothbard establece que no es que haya una lucha de la burguesía o del opresor empresario y del productor, de capitalista, contra el trabajador. Hay una dicotomía, sí, de opresión, efectivamente, pero lo que postula Rothbard y que Hoppe desarrolla más y Conkin después lo lleva en otra variante, es que la dicotomía no es de rico y pobre, no es de que tiene más o menos, sino que la dicotomía es del estatista, el corporativista o empresario, como lo llaman algunos, que eso estatista incluye tanto todos los que trabajen para el Estado, los políticos que son la cabeza, y los corporativistas, que son todos estos grupos corporativos que se subsidian, se benefician y tienen leyes que los protegen a través del Estado y que no compiten a través del mercado, contra lo que llaman los individuos libres o los libertarios o las personas autónomas, que son aquellos que no trabajan en el Estado, que son aquellos que no son parte de la estructura política, que son aquellos justamente que se les extrae su esfuerzo, su riqueza, los impuestos que le sacan al ciudadano común y corriente, ese robo legalizado que son los impuestos, para financiar a toda esa otra estructura. Esa es la dicotomía, y en vez de ser una pelea de base contra punta, lo establece casi como una pelea de cuadrantes equivalentes. Eso es la lucha de castas del libertarismo. Y Conkin la toma, pero lo mezcla de cierta manera con cierta vertiente un poco marxista, porque él hace una triple variante de clase, casi por decirlo así. Lo que llama el emprendedor único, lo que llama el capitalista y lo que llama el estatista. Tres variantes.
Una que es buena según él, otra que es neutra y otra que es mala. Porque Conkin valora mucho, como habrán notado, el tema del emprendedor e incluso el que trabaja por su cuenta, el que tiene un emprendimiento pero sin empleados y tiene serios problemas, aunque eso no es contrario al libertarismo y por eso pues se empiezan a diferenciar con las estructuras jerárquicas a nivel laboral. Aunque no dice que deberían ser ilegales ni que no deberían estar permitidas, tiene serios problemas con eso y por eso hace esa triple estructura. Y por lo tanto considera que aquel que trabaja por sí solo, el que trabaja autónomo, es moral y es el ejemplo que tiene que aspirar un libertario. En un punto neutro, que cree que igual debe ser permitido, pero que lo ve con una ambigüedad moral y no le gusta mucho, está lo que llama el capitalista, que establece como tal aquel que tiene empleados. O sea que tú puedes ser una pyme o una empresa grande con mayor capital o menos capital y lo establece a todos esos como capitalistas porque hay estructuras jerárquicas laborales que él considera que son moralmente cuestionables. Aunque no creo que esté bien fundamentado en ese punto, pero es lo que estructura. Y después considera que el tercero, que es el más negativo, es lo que llama el estatista, el político, el corporativista o el empresario, el funcionario público. Entonces hace esa triple estructura. Y esto podría dar paso, eventualmente uno pensaría, a un desarrollo más sistemático, una teoría ideológica que es similar al libertarismo, pero no exactamente igual. Pero lamentablemente Conkin nunca terminó de desarrollar eso, nunca sacó su manifiesto por completo y por lo tanto todos los derivados del algoritmo tienen a veces muchos vacíos. Pero en parte esto es lo que establece este libro, el Manifiesto Neolibertario. Es una muy buena lectura, es bastante corta, no son demasiadas páginas y yo los invito a darle una leída. En redes ustedes pueden encontrar incluso versiones gratuitas que se dan en distintas partes, en versión PDF, etcétera, o incluso versiones en audiolibro que están en el mismo YouTube. Entonces, denle una mirada, léanlo, es una lectura muy interesante que tiene todas estas estructuras que son una cosa media mixta y que, aunque la ideología de fondo no creo que se fundamente tanto en el tema de Conkin con esta triple estructura, yo me quedo más con el tema de la lucha de castas que establece el libertarismo. Creo que de todas maneras a nivel práctico de estrategia, en parte lo que plantea el algoritmo puede sonar bastante razonable y vale la pena probarlo. Y tal vez en un video a futuro podemos mostrar que una estrategia agorista, que en parte es Bitcoin, y otra que se ha hecho en Estados Unidos, en el estado de New Hampshire, han sido bastante efectivas. Y diría que son de las pocas estrategias efectivas que el libertarismo ha logrado en los últimos tiempos, sin ser corrompidos o infiltrados por el estatismo, como el mismo Conkin decía. Pero de todas maneras, ¿qué piensan de este libro? De este mini análisis antes de que ustedes puedan darle una leída, porque insisto, es un libro bien corto, léanlo. ¿Creen que es una ideología interesante? ¿Le falta desarrollo? ¿Creen que está bien? ¿Qué piensan de esa estructura como de clases pero triple? ¿Qué les hace esa impresión? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún libro, tanto de política, más de izquierda, derecha o anarquista, que lo pueden comentar abajo para que lo lea, que eso igual me tomó algo de tiempo, y pueda hacer un análisis en este canal. O también pueden recomendarme algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como otros países, para un video futuro. De todas maneras, espero que les haya gustado este video, pueden comentarlo abajo y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.